Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a nuestro video tutorial. Mi nombre es David Alain y junto a mi compañero Abraham les traemos una guía a fondo sobre cómo es manejar gráficos en computadora usando código puro. Hoy nos vamos a meter de lleno con la API de Java 2D, enfocándonos en cómo la computadora calcula y transforma figuras geométricas a través de la clase Graphic 2D. Vamos a estructurar este video tutorial analizando de corrido 6 conceptos cruciales. Pues bien, primero yo les voy a explicar en cómo construimos la lógica y aplicamos la matemática para mover, cambiar de tamaño y hacer girar objetos libremente por toda la pantalla. Después les pasaré el control a mi compañero Abraham para que les explique cómo logramos generar líneas, curvas y trazados muy naturales y orgánicos. Así que quédense con nosotros para ver cómo construimos este programa de principio a fin. Comenzamos. Bien, para arrancar con nuestro primer ejemplo, hablemos de una de las clases más importantes dentro de la graficación interactiva, que es el AFIF Transform. Cuando queremos mover, girar o hacer más grande un objeto dentro de la pantalla, la computadora no mueve los píxeles como tal. Lo que hace en realidad es modificar todo plano cartesiano usando multiplicaciones de matrices matemáticas. Imaginen que tienen un lienzo en blanco, como una hoja, ¿no? Y en lugar de mover el pincel, lo que hace en realidad es mover o girar la hoja completa debajo del papel del pincel. Si ustedes mueven la hoja para dibujar un cuadrado a la derecha y luego no regresan la hoja en su posición original, la siguiente figura que intenten dibujar se va a pintar partiendo de esa misma posición desplazada. En programación este fenómeno se llama acumulación de transformaciones y haría que nuestros objetos se salieran de control. Para solucionar esto de manera más profesional, usamos esta línea que observan acá, que es el AFIF Transform del que ya hablamos anteriormente. Estado original es igual a g2.getTransform. Lo que hacemos es tomarle una fotografía al estado limpio y original de nuestra matriz antes de alterar nada. Aplicamos nuestras transformaciones dibujando la figura con calma. Y justo al terminar el bloque, llamamos al método g2.setTransform del estado original. Esto limpia el lienzo y resetea todas las coordenadas, asegurándonos que cada elemento del video se dibuje de forma independiente sin heredar movimientos de los demás. Bien, sabiendo cómo podemos proteger nuestra matriz, entremos de lleno en la traslación. Para lograr que un rectángulo no se quede estático en una esquina, usamos el método g2.translate, diagonal de x, de y. Este comando cambia el origen de las coordenadas del punto 00 a la posición que nosotros le indiquemos en pantalla. Pero queríamos evitar el clásico movimiento aburrido del rebote lineal, que parece protector de pantalla viejo. Buscamos un efecto flotante mucho más natural, más fluido. Para lograr esto, recurrimos a las funciones trigonométricas en nuestras variables de x y de y. En el eje horizontal calculamos el seno de nuestro tiempo multiplicando por la frecuencia de 0.8. Y en el eje vertical calculamos el coseno multiplicado por 0.5. Al aplicar velocidades diferentes en cada eje, el rectángulo nunca repite la misma órbita simple. En su lugar, el sistema genera una trayectoria geométrica fascinante, conocido como curva de Lissajous. En este ejemplo perfecto de cómo un par de líneas de funciones matemáticas pueden reemplazar cientos de líneas lógicas complejas o archivos de animaciones pesados, logrando que el procesador calcule trayectorias fluidas e infinitas en tiempo real de forma ligera. Muy bien, ahora pasemos al segundo gran concepto, que es el escalamiento. Para alterar el tamaño de una figura en pantalla de forma proporcional, ejecutamos el método g2.scalate.
pasándole el factor de escala por el eje X y por el eje Y, donde el valor que tenemos es 1.0, que representa el tamaño original exacto de nuestro objeto. En este ejemplo, pues queremos que un óvalo tenga una animación de pulsación constante, muy parecido al latido de un corazón o a la respiración pausada. Para programar este efecto de forma controlada, pues creamos la variable escala con una fórmula muy elegante. Establecemos la base en 1.0 y le sumamos el seno del tiempo multiplicado por 0.5. Analicemos el segundo, porque funciona esto. Matemáticamente la función del seno está confinada estrictamente entre -1 y el 1. Al multiplicarla por 0.5 reducimos ese rango para que varias o entre menos 0.5 y 0.5. Por lo tanto, cuando sumamos estos resultados a nuestra base de 1.0, la escala final del óvalo siempre va a oscilar de forma ultra suave, entre el mínimo de 0.5 y el máximo de 1.5. Esto pues nos garantiza que la figura crezca hasta un 150% de su forma original y luego se encoja hasta la mitad, creando un bucle armónico fluido perfecto que jamás va a llegar a un valor negativo, lo que causaría que la figura se invirtiera de cabeza o rompiera la interfaz en sí. Muy bien, para cerrar mi participación en este bloque, examinemos la rotación. Usualmente, para girar un objeto podríamos usar el método nativo de G2.rotate, el cual gira todo lienzo debajo de nuestro pincel. Sin embargo, para entender realmente cómo estructuran las figuras en un motor gráfico, aquí decidimos aplicar una rotación matemática pura, calculada con coordenadas de cada vértice en la forma manual, directo sobre el objeto. Supongamos que queremos dibujar un polígono regular, como este hexágono que ven aquí girar. ¿Observan? Lo que hacemos es abrir un ciclo for. Aquí itera tantas veces que como lados tenga la figura, que en este caso pues son 6 porque es un polígono, un hexágono. En cada iteración del ciclo calculamos el ángulo de ese vértice en específico y le sumamos una variable que se actualiza constantemente con el tiempo. Aplicamos las fórmulas clásicas de la geometría analítica. La posición en X será el centro del reloj más el radio multiplicado por el coseno del ángulo. Y la posición en Y será el centro más el radio por el seno del ángulo. Al unir estos dos puntos, pues generamos un polígono. Lo hermoso de usar este enfoque es de que, aparte de ser algoritmo puro, es el que el código se vuelva totalmente dinámico. Si en la configuración inicial le cambiamos la variable de lado a 3, el mismo bucle nos va a renderizar un triángulo girando perfectamente con sus sombras. Y si le ponemos un 8, se transforma en un octágono, sin tener que reescribir ni una sola línea, solo con la fórmula base. Bueno, con esta demostración geométrica concluyo mi parte del tutorial. Le cedo el control absoluto a mi compañero Abraham para que los guíe por el mundo avanzado de las curvas vectoriales. Adelante, Abraham. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias, compañero David. Pues mi nombre es Abraham Israel Vázquez Ávila y voy a dar la continuidad de la explicación de esta práctica, enfocándome ahora en una de las herramientas más potentes y elegantes de la graficación vectorial, la curva de Bézier. Aquí sí las transformaciones que nos acaban de explicar mi compañero David son ideales para mover, rotar o escalar figuras con estructuras rígidas. La curva de Bézier representa el estándar de la industria cuando necesitamos moldear formas orgánicas, tipografías, trazados fluidos o animaciones suaves dentro de un entorno gráfico. La magia aquí surge detrás de estas curvas
es que no se construye dibujando directamente sobre todos los puntos donde pasa la línea, sino que en cambio aquí se basa en una ecuación paramétrica controlada mediante lo que conocemos como punto de control. A mí me gusta explicar este concepto con una analogía bastante sencilla. Imaginen que la curva que observan ustedes aquí en la pantalla es una cuerda elástica flexible sostenida por sus extremos, mientras que el control actúa con imanes invisibles capaces de extraer y deformar esa cuerda con su fuerza, sin que esa llegue a tocarlos realmente. Dependiendo de cuántos imanes utilicemos y de cómo la movamos dentro del espacio, podemos moldear prácticamente cualquier trayectoria. Entonces aquí, para trabajar con esas curvas, Java nos permite y nos proporciona tres herramientas fundamentales que ya conocemos. Quad Curved 2D, que utiliza un único punto de control. Cube Curved 2D, que trabaja con dos puntos de control, y Pad 2D, que nos permite encadenar múltiples segmentos y construir formas más complejas. Ahora sí, comencemos a analizar una de ellas. Comencemos. Comencemos analizando la clase Quad Curved 2D, diseñada que para generar curvas cuadráticas, si observamos los parámetros que recibe su constructor en el código, veremos que aquí solicita exactamente 6 valores numéricos, los cuales representan 3 coordenadas claves dentro del plano. Los dos primeros parámetros definen la coordenada X y Y del punto inicial, que la ventaja gráfica representa en el círculo ubicado a la izquierda. Entonces, por el otro lado, los últimos dos parámetros corresponden al punto final de la curva. Entonces aquí representa por el círculo verde situado a la derecha. Ambos extremos permanecen completamente fijos en la pantalla. Entonces aquí la parte más interesante ocurre cuando las dos variables centrales CPX y CPY, estas son las que representan las coordenadas del punto de control, en el cual estamos mostrando visualmente mediante el punto amarillo en el movimiento. Aquí, para evitar que este punto permanezca estático, programamos una trayectoria circular continua utilizando una de las funciones que ya conocemos de seno y coseno, vinculadas al temporizador de la animación. Ahora fíjense aquí y presten atención en la ventana gráfica. Observen cómo la curva verde es atraída dinámicamente hacia la posición del punto amarillo en tiempo real. Cuando el punto amarillo orbita y se aleja, la tensión matemática incrementa en la curvatura y se estira la forma de la línea. Cuando vuelve a acercarse, la curva se suaviza y recupera una forma más relajada. Pues este principio sí que se constituye en la base de muchos trazados vectoriales simples, donde podemos controlar toda la curvatura manipulando el único punto de control o tirador dentro del espacio. Para la curva cuadrática es una herramienta excelente, pero presenta una limitación geométrica importante, ya que al trabajar con un solo punto de control, la curva únicamente puede deformarse en una dirección a la vez. Entonces, lo que resulta difícil generar cambios complejos de trayectoria, inflexiones o formas onduladas más elaboradas. Entonces, para superar esa limitación y crear trazos fluidos en forma de S, como los contornos de un automóvil o rutas en una mapa o siluetas orgánicas, avanzamos hacia la clase Cube Curved 2D, que también conocida como curva cúbica. Aquí, si bien revisamos el código, veremos que ahora el constructor solicita 8 parámetros. Entonces aquí conservamos el punto inicial y el punto final fijados con el extremo de la pantalla, pero aparece una diferencia fundamental. Ahora he incorporado los dos puntos de control independientes. El primer control representa el color cian, no sé si lo estoy pronunciando bien, cian, mientras que el segundo control aparece en un color magenta.
Cuando observamos aquí la ejecución del ejemplo, el comportamiento visual se vuelve un poquito más dinámico, ya que el punto de control SIAM influye principalmente sobre la mitad de la curva, moldeando su dirección y tensión inicial. Por su parte, el color magenta controla la deformación y la orientación de la segunda mitad, para conseguir este movimiento orgánico que le da la impresión de una hebra moviéndose libremente en un espacio. Se calcula la posición de ambos puntos mediante la trigonometría, utilizando la frecuencia distinta y desfases entre de ellas. Entonces, como cada punto de control se mueve con ritmos diferentes, la curva genera continuos de dirección y puntos de inflexión, demostrando que una de las bases de la graficación vectorial avanza precisamente la independencia matemática de sus manejadores o puntos de control. Y finalmente veamos qué ocurre cuando necesitamos construir un objeto gráfico completo y más elaborado, como el logotipo de una marca, el contorno de un personaje de videojuego o una pieza que combine líneas rectas y curvas dentro de una misma estructura. Evidentemente, este tipo de diseños no podría resolverse utilizando una sola función geométrica aislada. Para afrontar este tipo de escenarios, Java nos proporciona la clase Pad2D. Esta clase funciona como un contenedor de trazado donde podemos ir encadenando instrucciones de dibujo de manera secuencial para construir formas cada vez más complejas. Si observamos el código, creamos nuestra figura. Veremos cómo al primer instanciamos el objeto que es ruta y utilizamos el método move_to para posicionar el cursor o pincel virtual en el punto inicial sin generar un trazo visible. Ya una vez definido el punto de partida, comenzamos a construir la figura combinando distintos métodos. Por ejemplo, usamos el Curve Tool, que que nos va a ayudar junto con dos puntos de control para generar una curva cúbica y suavizar una esquina. Y posteriormente aquí vamos a utilizar también el Line Tool, que va a crear una línea recta y definida. Ya después incorporamos el Quad Tool, que nos permite añadir una curva cuadrática con un único punto de control. Y aquí finalmente vamos a cerrar la figura mediante el método ClosPath. Esta instrucción resulta especialmente útil, ya que porque conecta automáticamente con el último punto trazado con el punto inicial, cerrando completamente el contorno. Al quedar la forma totalmente cerrada, el motor gráfico ya puede controlarla con una región sólida. Y por eso podemos utilizar el g2.fill en paréntesis ruta para rellenar con el color amarillo semitransparente que observamos en la pantalla. Este ejemplo demuestra una de las grandes ventajas de Pad2D, ya que las posibilidades de combinar múltiples primitivas gráficas, líneas, curvas cuadráticas y curvas cúbicas, y manipular todo el conjunto como una entidad gráfica unificada. Con esta demostración de rutas compuestas llegamos a cierre de nuestro video tutorial. El día de hoy realizamos un recorrido técnico muy completo sobre distintos conceptos fundamentales de la graficación por computadora y construcción de formas vectoriales. En la primera parte, mi compañero David explicó la importancia de aislar transformaciones mediante el Affine Transform, permitiendo aplicar movimientos, rotaciones y escalados sin afectar el resto de los elementos gráficos. También analizó el desplazamiento de coordenadas para generar trayectorias inspiradas en curvas de Lissajous, el uso de funciones de seno para crear efectos de escalamiento con apariencias orgánicas, y finalmente el cálculo trigonométrico de polígonos regulares a partir de matrices y de vértices.
Y por mi parte complementamos este aprendizaje estudiando el comportamiento paramétrico de las curvas de Bézier, el uso de los puntos de control dinámicos y posteriormente integrando todos los conceptos utilizando la clase PAT2D, con lo que construimos formas personalizadas cambiando líneas rectas y curvas dentro de la misma estructura gráfica. También pues ahora sí que es todo lo que se vio en el video tutorial. Esperemos sinceramente que este análisis que hemos explicado paso a paso sea de una manera clara, que les sirva una base sólida para complementar sus fundamentos de la graficación y aplicar esos conceptos que ojalá les sirvan. La parte de mi compañero David y mía, les agradecemos enormemente su atención y el tiempo que nos dedicaron durante el video tutorial. Muchísimas gracias y que se encuentren bien.